Bueno, este es el tutorial para el desarrollo de los ejercicios de estimación y proyección poblacional de la tarea 2, correspondiente a la unidad 9 de Demografía y Política de Población. El ejercicio número 1 nos dice de que el ingreso de un país A ha crecido a la tasa del 5% anual desde el año 0 hasta el cuarto año. Así como vemos aquí en la parte de datos, en la medida que vayamos leyendo el ejercicio, vamos a ir extrayendo los datos para desarrollar de una manera ordenada. Vemos entonces que nuestra primera línea de tiempo es de 4 años. ¿Qué es lo que ocurrió en esos 4 años? El ingreso de ese país ha crecido al 5% anual. Este 5% dividido 100, expresando de esta manera de forma decimal, para poder desarrollar la fórmula. La tasa siempre está expresada con la letra R. Y la I mayúscula, como se ve aquí en el subíndice, nos muestra de que se trata del ingreso total del país A. ¿Sí? Porque si hablamos del ingreso per cápita, esta I tenemos que pasar a la I minúscula para poder identificar. Entonces, fíjense aquí todas las tasas que tenemos. Se trata de tasas, pero de crecimiento del ingreso total de este determinado país. Por eso es que está expresado aquí con la letra I mayúscula. Siguiendo. Los 3 años siguientes, como muestra aquí, ha decrecido a la tasa de 0,7%. Esto dividido 100 nos da 0,007. Y adelante le tenemos que colocar el signo negativo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de un decrecimiento. Y los últimos años vuelve a crecer a la tasa del 3%. Como vemos aquí, la tasa de ingreso o la tasa de RI sub 3 es del 0,03. ¿Cuáles serían los últimos años? 2 años. ¿Por qué? Porque el total del periodo de tiempo que estamos analizando es de 9. Como la primera parte nos decía de que se tuvo un crecimiento de 5% en los primeros 4 años, luego hubo un decrecimiento en los siguientes 3 años y en los últimos años, por lo tanto, que este país volvió a tener un crecimiento de 3%. En total, sumando 9 años. La fórmula que vamos a utilizar es esta. Fíjense también aquí que las tasas expresan la tasa de crecimiento, pero del ingreso total del país. Por eso es que está aquí expresado con la letra I minúscula. Y bien, teniendo la fórmula, es cuestión de ir reemplazando de acuerdo a lo que nos pide aquí nuestra fórmula, de acuerdo a los datos que tenemos. Una vez que hayamos reemplazado, cuidar también la parte del signo. Si tenemos un decrecimiento, obviamente de que aquí, por más que la fórmula nos diga de que debemos de sumar, en realidad tenemos que priorizar y considerar el dato que nos ha proporcionado el problema. Bueno, una vez que se haya reemplazado, pueden desarrollar sumar o realizar las operaciones que se encuentran dentro del paréntesis, que en este caso podría ser suma o resta. Y a partir de ahí, entonces, efectuar la operación de potencia cargando en la calculadora, obtendrán este resultado. Bien, como la idea es hallar la tasa de crecimiento del ingreso total de este país, vemos que nuestra incógnita está dentro de este paréntesis. Y lo que debemos hacer es ir despejando todo lo que le rodea a nuestra incógnita. Primeramente, entonces, tenemos que deshacernos del exponente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aplicando raíz. Si aplicamos raíz en el primer término, también lo debemos aplicar al segundo término para seguir manteniendo siempre la condición de igualdad que nos muestra aquí el desarrollo de nuestro ejercicio y principalmente la condición del problema, o sea que de la fórmula.
Aplicando entonces la raíz, podemos simplificar el exponente con el índice de la raíz, pero para el segundo miembro sí lo debemos desarrollar, es decir, tenemos que hallar entonces la raíz 9 de este número. Una vez aplicado, obtenemos este resultado y vemos que nuestra incógnita se encuentra cada vez más despejada. Lo único, ahora que le está, digamos, en este caso sumando es el 1, vamos a pasar al segundo miembro, restando de esta manera para poder obtener este resultado. Como lo que nosotros estamos buscando es una tasa de crecimiento, en este caso tasa de crecimiento del ingreso de un país determinado, conviene expresarlo de forma porcentual, y para poder expresar de forma porcentual le multiplicamos por 100. En este caso nos da un resultado de 2,63%. Eso significa de que la tasa media de crecimiento del ingreso total del país A para los 9 años es de 2,63%. El siguiente ejercicio nos dice de que el ingreso per cápita, aquí ya estamos hablando de ingreso por persona, quiere decir de que en lugar de estar usando la I mayúscula vamos a estar usando la I minúscula. Entonces, el ingreso per cápita de un país en el año 1994 fue de $75.478, es decir, al inicio del periodo del año que vamos a estar analizando es de 1994. Y esta I sub 0 es justamente eso lo que nos indica el ingreso per cápita, porque está en minúscula, y al ser sub 0 significa que es el inicio del año que estamos estudiando, en este caso de 1994. Por eso es que I sub 0 es igual a 75.478. Siguiendo lo que nos dice el ejercicio, en el año 2000, entonces el ingreso per cápita fue de $109.346. El ingreso per cápita al final del periodo que estamos estudiando, que es del año 2000, lo representamos entonces por la letra N, I sub N, I minúscula, mostrando de que se trata de ingreso per cápita, y la N que estamos analizando el ingreso per cápita del final del periodo, que en este caso es de 109.346. ¿Qué nos pide el problema? Nos da otro dato. La tasa media de crecimiento de su población en dicho periodo fue de 2,8%. ¿Cuál fue el periodo? De 1994 al 2000 se pasaron 6 años. Quiere decir que en esos 6 años la población ha crecido en 2,8%. Dividido 100, por lo tanto pasamos en forma decimal aquí en la parte de datos para poder reemplazar de forma más rápida, que es de 0,028. Para identificar que se trata de una tasa poblacional, le colocamos aquí al lado de la tasa de la R la letra P. Como lo que nosotros estamos buscando es calcular la tasa media de crecimiento del ingreso total para el periodo considerado, entonces colocamos de esta manera nuestra incógnita, tasa del ingreso total. Bien, y aquí es lo que nosotros tenemos que cuidar. Dependiendo de los datos que nos provea el problema, entonces podemos proceder. En este caso, para poder hallar esa incógnita que nos pide el ejercicio, debemos realizar dos pasos. Porque para hallar la tasa media del crecimiento del ingreso total de ese país, debemos aplicar esta fórmula que vemos aquí, que sería ya el segundo paso. ¿Pero por qué está en el segundo paso? Porque no tenemos todos los datos para poder aplicar de forma directa. Solamente disponemos de la tasa de crecimiento poblacional, R sub P. Pero nos falta la tasa de crecimiento del ingreso de ese país. Y ese dato no tenemos. Por lo tanto, no podemos aplicar de una forma directa. Pero sí podemos hallar aplicando esta fórmula. Aplicando esta fórmula sí vamos a obtener la tasa de ingreso per cápita de ese país, para luego poder proceder y llegar a la incógnita que nos pide el problema. Bien,
Entonces, aplicando esta primera fórmula, de acuerdo a los datos que disponemos, podemos ir reemplazando. Entonces, el ingreso al final del periodo es de 109.346. Es igual al ingreso al inicio del periodo, que es de 75.478. Todo esto lo multiplicamos por 1 más la tasa de crecimiento per cápita elevado a la potencia n, que en este caso es de 6, porque el periodo de años que estamos estudiando es de 6 años. Siguiente paso. Como nuestra incógnita está aquí dentro del paréntesis, lo que tenemos que hacer es ir despejando todos los números que están alrededor de él para llegar a la incógnita. Lo que ahora mismo podemos hacer es pasar este número que está multiplicando a todo este conjunto de números, pasar al siguiente miembro o al primer miembro dividiendo, como lo vemos aquí en el punto B. Una vez realizada la operación de división tenemos este resultado, quedando cada vez más despejada entonces nuestra incógnita. Ahora, como vemos que nuestra incógnita sigue dentro de un paréntesis elevado a la potencia 6, lo que podemos hacer es eliminar esta potencia aplicando raíz. Cuando aplicamos raíz a un miembro lo debemos hacer también al otro, de esta manera como lo vemos en el punto D. Una vez que aplicamos la raíz, podemos simplificar el exponente con la potencia, o sea que el exponente que tenemos podemos simplificar con el índice de la raíz. El otro, sin embargo, desarrollamos. Tenemos que hallar la raíz de 1,448, 71, 35, 32. Cargando eso en la calculadora, obtenemos este resultado. Y vemos que nuestra incógnita se encuentra cada vez más despejada. Lo único que ahora, digamos, le está afectando a nuestra incógnita es este 1 que le está sumando. Y vamos a pasar al primer miembro, entonces con signo cambiado. Al realizar la operación de resta, obtenemos este resultado. Como tenemos que expresar siempre las tasas en forma porcentual, le multiplicamos por 100 para poder decir entonces de que la tasa de ingreso per cápita de ese país es de 6,37% para el periodo de 1994 al 2000. Ya que tenemos ese dato, ahí sí podemos hallar esa incógnita que nos pide el problema, que es hallar la tasa de crecimiento, pero del ingreso total de ese país. Y para ello debemos sumar entonces el ingreso per cápita de ese país, más la tasa poblacional. Siempre cuando vamos a desarrollar la fórmula, todos los números que están expresados en forma porcentual le dividimos por 100. ¿Para qué? Para que podamos obtener de forma decimal y podamos desarrollar las operaciones que nos indica entonces en este caso la fórmula. Realizando todas las operaciones que nos pide, en este caso suma, multiplicación, obteniendo el resultado final lo multiplicamos por 100 para poder expresar entonces nuestro resultado final en porcentaje. En este caso entonces tenemos de que la tasa media de crecimiento del ingreso total para este país, para el periodo de 1994 al 2000, fue de 9,35.